Vamos a ver la segunda parte de un archivo que tenemos para calcular cuánto suman los elementos de la diagonal de una tabla en Excel. En el primer vídeo lo que hicimos fue utilizar la función indirecto para calcular esa suma de esas celdas que tenemos aquí en color amarillo. También hay que comentar respecto a este método de la función indirecto que es algo incómodo, puesto que si la tabla la movemos de sitio o insertamos columnas antes de su comienzo, cambia la fórmula. Esto es, aquí habíamos restado 2, como se explicaba en el vídeo anterior, porque la esquina superior izquierda de la tabla, que es esta celda, se encontraba en la columna D de Dinamarca, que es la columna número 4, y en la fila 6. De tal forma que para saber que había que restar 2, lo que teníamos que hacer es tener en cuenta que estaba en 4, en 6, y que al restar 4 menos 6, eso daba menos 2. Y por eso aquí poníamos menos 2. Pero si insertamos una serie de columnas, por ejemplo voy a insertar 3, insertar, ya nos encontramos en la columna G, y la columna G es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con lo cual la cosa cambia. Esto ahora es un 7, esto de aquí sigue siendo la fila 6, y por lo tanto lo que tenemos que hacer en lugar de restar 2 es sumar 1 para que la fórmula trabaje bien. Porque como vemos, ahora mismo la celda de color verde no está funcionando adecuadamente, no da la solución correcta. La solución correcta yo sé que es 567 porque me he entretenido en meter la función suma poniendo elemento a elemento, pero esto no es muy operativo porque si la tabla en lugar de tener un tamaño de 10 por 10 fuera enorme, esto no se podría hacer a mano. Por lo tanto, aquí hay que cambiar la fórmula de forma manual y en lugar de poner ahí un menos 2, tenemos que poner un más 1. Ponemos más 1, pulsamos Enter, copiamos a toda la zona azul y ahora vemos que sí, que la celda verde, que es la suma de todas las celdas de color azul, me da la suma de la diagonal, que son en este caso 473, porque son números aleatorios lo que tenemos aquí y por lo tanto cada vez que escribimos algo o pulsamos F9, que es la tecla de recálculo manual, esto va recalculando. Muy bien. ¿Qué inconveniente tiene eso? Pues que si aumento o disminuyo columnas hay que volver a hacerlo a mano. Voy a quitar otra vez estas 3. Lo que hacemos es volver a poner aquí lo que teníamos antes, que es un menos 2, para que esto, copiándolo adecuadamente, nos funcione. Vale. Bueno, como esto es una tarea bastante laboriosa y no tiene mucho sentido porque nos vamos a olvidar en algún momento y nos va a dar errores, vamos a hacer una macro para solucionarlo. Tenemos aquí la macro ya resuelta. La macro nos dice que seleccione la celda superior izquierda de la tabla debe ser cuadrada. Pinchamos aquí, aceptamos, luego nos dice seleccione la celda inferior derecha de la tabla, las dos esquinas de la tabla deben estar en la misma diagonal. Pulsamos aceptar y nos da la solución, que en este caso son 539 y coincide. Muy bien. ¿Qué sucedería si al lanzar la macro pongo bien una esquina, pero la otra me equivoco y pongo otra cosa que no es? No pertenecen. Entonces te salta un error y te dice que error, estas dos esquinas no pertenecen a la misma diagonal. El programa finalizará. Pulsamos aceptar y ya no me da la solución. Muy bien, pues vamos a ver cómo se ha hecho esta macro y luego veremos una segunda parte que es mucho mejor, que es en lugar de con macro, que me salta ahí una ventana emergente, lo que tenemos es en la celda de color naranja una función programada por el usuario que precisamente me da la suma. Muy bien, pues nos vamos al editor de Visual Basic, nos vamos a Programador, Visual Basic, y aquí vemos que en esta zona tenemos la macro y en esta zona tenemos la función. Vamos a ver la macro,
que primero declara una serie de variables y luego lo que hace es, mediante input box, va a pedir al usuario que introduzca la celda primera de la diagonal. Eso lo mete en la variable E1 y luego le va a pedir, mediante otro input box, que meta la segunda esquina y lo va a meter en E2. Muy bien, pues una vez que ya tenemos las dos esquinas, lo que hace aquí en este if, en este condicional, es analizar si pertenecen a la misma diagonal. En caso de que no pertenezcan, va a finalizar el programa. Por eso dice que si la fila, esto es, lo que tiene de ancha la tabla, contando filas, es igual o distinto, en este caso distinto, a las columnas que tiene la tabla, entonces, si son distintos, me va a saltar un mensaje de error mediante un msgbox, que es una ventana emergente, una caja, donde me dice error, estas dos esquinas no pertenecen a la misma diagonal. Muy bien, pues es simplemente un filtro que hemos puesto ahí. Luego tenemos el total igual a 0. Eso lo que hace es que va a inicializar la variable que va a ir acumulando el valor de las celdas de la diagonal. Y luego nos metemos en un for nest. Ese bucle lo vamos a recorrer una serie de veces, tantas como elementos haya en la tabla, en la diagonal. Esto es, si tiene n filas, n columnas, la i va a ir desde 1 hasta n, y ese n lo calculamos de esta forma, como las filas de una de las esquinas menos la otra más 1. Luego declaramos la variable fila, decimos a quién es igual, y la variable columna para ir contando. Estas dos variables dependen del i, y a medida que el i vaya tomando diferentes valores, me va a ir dando la fila y la columna de cada uno de esos elementos de la diagonal. Y luego ya simplemente totalizo. Digo que total es igual a total más el valor de esa celda, cuya fila es fila y cuya columna es la variable columna. Y al final lo que hace es que mediante un msgbox me va a soltar una ventana emergente que me dice que la suma de la diagonal es igual a la variable total. Bueno, pues ya está hecha la macro y tiene un inconveniente, y es que hay veces que no resultará muy cómodo que me suelte la información mediante una ventana emergente. Me gustaría tenerla en una celda. Por eso tengo ahora la función. Entonces me voy aquí y veo cómo se trabaja con la función que hemos llamado suma diagonal. Suma diagonal tiene dos argumentos. Esquina 1, que sería la primera esquina, y esquina 2, que sería la segunda, la inferior derecha. Meto las variables igual que antes, totalizo empezando en 0 y me meto en el bucle. Y en el bucle manejo igualmente la variable i desde 1 hasta n, que es el número de elementos que tiene, o de filas, o de columnas, o elementos de la diagonal que tiene la tabla. Declaro quién es fila, quién es columna. Y aquí, si no metiera este condicional que vemos aquí, yo lo que haría es simplemente trabajar con total es igual a total más la celda que esté acumulando. Muy bien, esto de momento lo que voy a hacer es convertirlo en un comentario del programador para que no se ejecute, para que el código no lo considere. Luego veremos qué pasa si lo pongo. Y finalmente lo que hago es meterme en un if, en un condicional, que lo que hace es ver si hay un error o no. ¿Por qué? Porque si no se cumple esta condición, esto es, si no es cuadrada la tabla, lo que hay que hacer es que la variable, en lugar de soltar un número, me suelte este error, que diga error no diagonal. Y en caso de que todo vaya bien, suma diagonal, que es como hemos llamado a la función, sea igual a total. Muy bien, pues vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues tenemos aquí en color naranja la función. Le ponemos las dos esquinas, pulsamos Enter y si todo va bien, pues esto funciona perfectamente. Si en lugar de esta esquina nos equivocamos y ponemos una que no es, pues esto me salta un error y efectivamente está funcionando bien, me avisa. Si volvemos a dejarlo como estaba, esto funciona.
Ahora vamos a ver qué sucedería si yo aquí pongo un texto. Veo, por ejemplo, no. Si pongo un texto, veo que con indirecto esto lo está soportando, porque simplemente ese no lo suma, pero no me da error. Me da 343 en este caso, que sería la suma, que veo que coincide con la que tenemos aquí, sumando elemento a elemento. Pero aquí me da valor, que quiere decir pues que no ha podido calcularlo, es un error. Si yo quisiera que esto, mi función, lo aguantara, lo que tendría que hacer es meterle un if, un condicional, que vea si estoy en el caso de que es numérico el valor que quiero sumar o no. Por lo tanto, habilito este y habilito este. Aquí lo que te está diciendo es que si es numérico esa celda, pues que la sume. Y si no, pues no lo va a sumar. Vamos a ver qué pasaría en ese caso. Poniendo ahí el no, voy a editar y voy a pulsar Enter. Y veo que ahora está funcionando. Con ese condicional ya mi función sí aguanta que esto trabaje con textos y no los suma, pero no da error. Otra variante es que hay veces que en lugar de un texto me viene un número en forma de texto. O bien porque lo he importado de una base de datos, o bien porque lo he puesto yo a mano. Si lo pongo a mano, sería empezar por comillas, voy a poner 80.000, 1, 2, 3, y veo que en el caso de la función indirecto, si yo le meto 80.000, que es texto, porque estoy viéndolo aquí que está alineado a la izquierda, pues no lo suma. Y si utilizo la función suma elemento a elemento, pues tampoco lo suma, porque es un texto. Pero tal como lo tengo yo en mi función, en la celda de color naranja, veo que lo está sumando. Por lo tanto, hay veces que me puede interesar esto o puede que no. Si me interesa, pues perfecto, tendré que utilizar este condicional, pero hay veces que no me interesa y entonces el que tengo que utilizar no es este. Este le comento y el que dejo activo es este otro. Y este otro, en lugar de isNumeric, se llama isNumber, que detecta si es un número. Veamos si funciona bien. Me vengo aquí, edito, pulso Enter y veo que efectivamente ahora está funcionando igual que funcionaría indirecto o tal como está funcionando la función suma normal. Muy bien, pues ya hemos visto varias formas de trabajar para poder sumar los elementos de la diagonal en una tabla en Excel.